Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a entrar al área web y vamos a ver un video donde vamos a contratar un dominio y vamos a contratar un hosting. Esto para poder montar poco a poco nuestro sitio web. Vamos a ir avanzando en ese proyecto y vamos a partir con esto. Vamos a ver qué es lo importante de un dominio, qué es lo importante de un hosting y en qué debiésemos fijarnos al momento de contratar cada uno de estos servicios. Finalmente vamos a conectar ambos servicios, ¿cierto? Vamos a configurar nuestras direcciones DNS para poder comenzar a montar nuestro sitio web. Vamos con el video. Vamos a comenzar entonces con nuestra contratación tanto en Nik como en algún servicio de hosting, ¿cierto? Lo que vamos a hacer entonces es ingresar primero que todo al sitio web de Nik Chile. Nik Chile es la institución que está encargada de los dominios.cl en el territorio chileno. Y es aquí donde vamos a ver cómo crear una cuenta y cómo finalmente realizar la contratación de un dominio. Tenemos que considerar que el nombre de dominio es el nombre aquel que nosotros le entregamos a nuestro sitio web y con el cual nosotros nos podemos identificar y diferenciar dentro de la web. Entonces, es un proceso bastante importante y tenemos que pensar siempre bien en el nombre de dominio que vamos a utilizar. En el caso de que queramos utilizar un dominio internacional como un dominio.com, por ejemplo, o un dominio específico para otros países, tenemos que ingresar a cada uno de los administradores de dominios locales, que son los dominios de países específicos, y realizar el proceso de contratación en cada uno de ellos. Para los dominios.com tenemos distintos sitios web y servicios en donde nosotros podemos contratar servidores como GoDaddy, o servicios de almacenamiento, ¿cierto? El mismo WordPress, plataformas como Wix, todas esas plataformas nos permiten contratar dominios.com de forma bastante sencilla, pero en este caso nos vamos a enfocar en el mercado chileno. Vamos a tomar como ejemplo un negocio local por lo cual vamos a contratar o realizar este ejemplo de contratación dentro de la plataforma de Nik Chile. Entonces, Nik Chile es una institución que está administrada por la Universidad de Chile. Podemos ingresar al sitio web www.nik.cl y nos vamos a encontrar con este sitio donde acá tenemos toda la información relacionada a los dominios chilenos. En la parte de arriba a la derecha del sitio nosotros podemos crear una cuenta, lo que es necesario para poder contratar un servicio. Para crear una cuenta dentro de Nik lo vamos a hacer mediante un proceso bastante estándar. Vamos a completar algunos datos. Al momento de ingresar a la solicitud de creación de cuenta, nos van a pedir datos de acceso, en donde vamos a utilizar un correo electrónico válido, nuestra clave de acceso. Después de eso tenemos algunos datos de usuario, datos de contacto. Acá nosotros podemos utilizar, si es que tenemos alguna empresa, algún emprendimiento, podemos utilizar aquellos datos. Posteriormente, Nik también nos ofrece la posibilidad de enviarnos una factura por la contratación del dominio. Después de eso, dirección postal que está asociada a la dirección y finalmente el número de identidad o el documento de identidad, que es un dato opcional. Tenemos la posibilidad de autorizar la solicitud de contacto o acceso a información. Nosotros podemos autorizarlas o no. Yo les recomiendo que no. Y después de eso tenemos la autorización voluntaria de envío de DTS. Esto significa que autorizamos al envío de facturas o boletas a nuestros correos electrónicos. Acá se detalla el correo electrónico al que se van a enviar esos documentos y finalmente, autorizando todo esto, podemos continuar con el proceso. Le vamos a dar continuar. Y acá nos arroja la aceptación que nosotros tenemos que hacer de la reglamentación de Nik. Obviamente es una reglamentación bastante extensa, pero que debiésemos tener en conocimiento para poder conocer cuáles son las implicancias de contratar nombres de dominio, ¿cierto? Asociado a lo que son los derechos y lo que puede ser en algún momento los conflictos con los nombres de dominio que nosotros contratemos. Entonces, después de que hayamos leído todo esto, que si ustedes se fijan está en unos descargables, tenemos que aceptar y finalmente confirmamos la creación de la cuenta. Con eso entonces nosotros ya tenemos la cuenta creada. Si ustedes se fijan acá, me dice que se ha creado la cuenta de forma exitosa y que se ha enviado un correo de verificación a la casilla de correo electrónico. Confirmamos entonces a través de nuestro correo electrónico y ya vamos a poder ingresar desde acá
a nuestra cuenta de Nick. Habiendo ya creado nuestra cuenta en Nick y habiendo confirmado a través del correo electrónico la activación de esa cuenta, vamos a dirigirnos nuevamente a nick.cl y esta vez vamos a ingresar, vamos a darle ese botón y vamos a obviamente ingresar con nuestros datos a nuestra cuenta, nuestro correo electrónico, nuestra contraseña. En este caso yo ya tengo una cuenta previamente, ¿cierto?, activa dentro de Nick. Y es acá donde nosotros podemos acceder a los dominios que tenemos contratados. Si es que tenemos ya algunos, nosotros podemos contratar varios dominios con una cuenta. Si ustedes se fijan, esto se divide por pestañas. Tenemos acá los dominios, tenemos comprobantes. En el caso de que hayamos contratado algún servicio recientemente, podemos tener las facturas o las boletas de aquellos servicios. Algunos avisos en caso de ser necesario. A veces nos llegan avisos de solicitudes de información que han hecho terceros. O avisos relacionados a temas legales con respecto a todo el tema de dominios. Y acá tenemos la posibilidad en la pestaña avanzada de transferir dominios, siempre y cuando obviamente haya una autorización previa de parte del dueño de aquellos dominios. Entonces, la interfaz de este sitio es bastante sencilla. Para crear o contratar un nuevo dominio tenemos este botón que dice crear nuevo dominio. Se nos va a abrir esta pestaña, esta página, donde nosotros vamos a primero comprobar la disponibilidad del dominio que queremos contratar, ¿cierto? Lo vamos a escribir acá. Vamos a escribir nuestro dominio. Obviamente este nombre ustedes lo tienen que definir con mucho tiempo relacionado a su negocio. Traten siempre de utilizar palabras clave que estén muy relacionadas a su negocio. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una pequeña agencia de marketing digital y el nombre de mi dominio es Agencia RAM, utilizando la palabra agencia siempre porque es una palabra clave, una palabra que busca la gente al momento de tratar de encontrar un negocio que se dedique a lo que nosotros hacemos. Entonces, piensen bien en su dominio. Tiene que ser ojalá un nombre corto, que sea muy pregnante, que sea recordable, que sea sencillo, que no se preste para errores ortográficos o dudas al momento de que las personas lo busquen o intenten ingresar a este sitio web. Entonces, al ya tener tu dominio, vamos a ver la disponibilidad y acá nos va a arrojar que el nombre de dominio se encuentra disponible, ¿cierto? En ese caso, entonces, nosotros sí podemos contratar este dominio. Si yo utilizara o buscara un dominio que ya existe, me va a decir esto: ya existe una solicitud para este nombre de dominio asociado a tu cuenta. Entonces, bueno, en este caso me dice que está asociado a mi cuenta porque es un nombre de dominio que yo ya tengo contratado, pero si es un nombre que ya está ocupado, nos va a arrojar acá la información y no lo vamos a poder contratar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ya tenemos un nombre de dominio que sabemos que está disponible, lo que hacemos es configurar todos estos datos que aparecen acá abajo. Y tenemos 5 apartados. El primer apartado es el nombre del titular del dominio, es decir, de la persona que va a tener la propiedad de este dominio. Acá, si ustedes se fijan, está en este caso mi nombre, que es el nombre con el que yo configuré esta cuenta. Pero estos datos de dominio o de titular se pueden cambiar, se pueden modificar, ¿cierto? Luego de eso tenemos un apartado 2 en donde vemos 3 contactos distintos para este dominio. Primero está el contacto administrativo, que es la persona que se va a encargar de toda la parte administrativa de este dominio, de toda esa gestión. Después de eso tenemos el contacto comercial, que normalmente es la persona encargada de la renovación del dominio. Recordemos que los dominios se contratan por periodos de tiempo, por 1 año, 2 años o más años, ¿cierto? Pero siempre por periodos de ese tipo y se deben ir renovando constantemente. Entonces tiene que haber un contacto comercial a quien le lleguen las notificaciones cuando sea el momento de renovar los dominios. Y finalmente tenemos un contacto técnico, que es la persona que se encarga de realizar las modificaciones técnicas relacionadas a la configuración o al tema de coordinar o sincronizar este dominio con el servidor. Entonces tenemos 3 contactos distintos. Podemos cambiar estos contactos. Por ejemplo, yo podría cambiar el contacto comercial y acá podría ingresar un correo electrónico de la persona que va a estar encargada de esta área del dominio. Lo mismo con el contacto técnico. Podríamos enviarle
un correo electrónico a la persona que se va a encargar de esta área. ¿Okay? Normalmente cuando una empresa o un emprendimiento tiene un dominio y va a contratar a un diseñador, un desarrollador o una agencia que trabaje con su sitio web, debiese otorgarle un acceso técnico para que esta agencia o esta persona, este profesional, realice los cambios relacionados al área técnica dentro del dominio. Después de eso tenemos la facturación. Aquí es donde nosotros podemos solicitar si es que esto se va a facturar o vamos a recibir una boleta por la contratación de este dominio. Obviamente están los datos también relacionados a ese documento que se va a emitir, ¿cierto? Que los podemos configurar acá. Acá tenemos un apartado muy importante que son los servidores de nombre, los DNS, que son direcciones que nos va a otorgar nuestro hosting. Acá es donde nosotros vamos a ingresar las direcciones relacionadas al hosting, al proveedor de almacenamiento, ¿cierto? Y esto es lo que va a permitir que nuestro nombre de dominio se asocie con ese hosting que nosotros vamos a contratar. En este caso todavía no tenemos contratado un hosting, por lo cual lo vamos a dejar en blanco. Esto lo podemos configurar posteriormente, así que no hay problema con que dejemos esto pendiente. Y finalmente tenemos condiciones de contratación donde vemos temas relacionados a temas reglamentarios, obviamente, de NIC, que nosotros podemos leer, obviamente, y estar ya en conocimiento de estos temas legales que son importantes. Finalmente, cuando ya tenemos todo esto configurado, tenemos que crear el dominio. Presionamos acá. Y lo que va a pasar es que se nos va a generar una solicitud de pago. Si ustedes se fijan acá, aparece un texto que dice: usted ha solicitado el nombre de dominio, el cual quedará inscrito cuando conste el pago. Es decir, que se va a esperar a que se realice el pago de ese dominio para que lo puedan habilitar. Y acá tenemos el botón de pagar. Y acá tenemos el carro de compras para poder realizar el pago de este dominio. Acá nos detalla qué es lo que estamos pagando. Dominio de ejemplo.cl, el nombre del titular, la operación que es una inscripción de dominio. Y acá tenemos el plazo al que queremos nosotros contratar este dominio. ¿Okay? Lo podemos contratar en un año, el plazo inicial, con un valor, en este caso de pesos chilenos, ¿cierto? De 9.950 pesos. Que son, si no me equivoco, 13, 14 dólares. Vamos a ver. Claro, 13.7 dólares. Entonces, ustedes pueden elegir acá la cantidad de años. Obviamente, si es un proyecto que está iniciando, les recomiendo que sea un año. Si es un proyecto ya más consolidado o un cliente más grande, ustedes pueden optar a contratar el servicio por más años, dependiendo de lo que se proyecte con el sitio web que van a construir. También tienen la posibilidad de contratar el servicio en dólares, en caso de ser necesario. Si es que tienen algún cliente que necesita pagar en dólares, también se puede hacer. Y finalmente tenemos los medios de pago, ¿cierto? Ya sea en pesos chilenos o en dólares, tenemos diferentes medios de pago. En pesos chilenos tenemos Webpay, Quipu, Servipack en línea y Servipack normal. Entonces, seleccionamos el medio de pago. Vamos a seleccionar obviamente acá según lo que a ustedes les acomode y presionamos el botón para ir a pagar. Nos va a redirigir y es acá donde ya yo los dejo que realicen el proceso tranquilos, porque acá ustedes van a tener que ingresar los datos bancarios, ¿cierto? Y realizar la contratación del dominio. Realizado este pago, ya tendríamos el dominio contratado y ya tendríamos nuestro nombre listo para comenzar con la contratación del hosting y la configuración para que podamos empezar a montar nuestro sitio web. Vamos con eso. Ya hemos entonces contratado nuestro dominio, nos falta contratar nuestro hosting y ya estaríamos listos para comenzar a montar nuestro sitio web. Hosting tenemos muchísimas opciones. Las empresas ofrecen servicios de almacenamiento y ofrecen distintas características con ese servicio de almacenamiento y existen muchísimas opciones distintas. Acá no tenemos solamente una opción como en NIC.cl. NIC es la única institución chilena que maneja los nombres de dominio de Chile, los .cl, por lo cual no tenemos opciones. Tendríamos opciones si fuéramos a contratar un dominio.com, por ejemplo. Pero en el caso de almacenamiento es distinto porque son empresas privadas que proveen un servicio de almacenamiento y ahí tenemos muchísimas opciones distintas. Yo personalmente les puedo recomendar alguna empresa que ya he utilizado para algunos proyectos web sencillos, básicos, iniciales, como por ejemplo esta que tenemos acá, ins.cl, o también
Z Global Host, que también lo he utilizado en algunos proyectos. Y como les digo, estas son empresas privadas. Acá ustedes son libres de elegir. Si gustan pueden buscar, por ejemplo, en Google servicio de hosting y van a tener un montón de opciones. Lo que tenemos que evaluar en este caso son algunos aspectos importantes. Primero que todo, tenemos que considerar que lo que necesitamos del servicio del hosting es almacenamiento, es decir, capacidad en gigabytes, ¿cierto? Para poder nosotros almacenar nuestro sitio web. El sitio web no debiese ser muy pesado, por lo cual necesitamos un almacenamiento que sea relativamente estándar, por así decirlo. Los planes iniciales de hosting parten desde 1 o 2 GB y van aumentando según lo que se requiera. Normalmente la capacidad de almacenamiento está determinada por la cantidad de servicios que nosotros vayamos a utilizar del hosting. Porque aparte de nosotros poder almacenar nuestro sitio web, podríamos utilizar correos electrónicos y los correos electrónicos también van ocupando espacio de almacenamiento dentro del sitio. Acá, dentro de ins.cl, este proveedor de hosting, tenemos una pestaña que se llama Web Hosting, que está acá. Y si ustedes se fijan, acá tenemos distintos planes que ellos ofrecen de almacenamiento web. Y acá tenemos algunos aspectos importantes a considerar. El espacio de almacenamiento, que como yo les comentaba, es el espacio físico que nosotros tenemos para guardar archivos. Su plan más básico parte desde los 2 GB, después 7, 15, 30 GB y así sucesivamente. También es importante la cuota de transferencia, que es la cantidad de datos que nosotros podemos transferir hacia nuestros usuarios, ¿cierto? Según la cantidad de usuarios que nosotros tengamos o recibamos en nuestro sitio web, es la cantidad de transferencia que se va a utilizar. Algunos aspectos adicionales de los sitios web son la cantidad, por ejemplo, de los hosting, son la cantidad de bases de datos que nosotros podemos utilizar. Cada vez que nosotros montamos un sitio web, por ejemplo con WordPress, dentro de un hosting vamos a utilizar una base de datos. Si es que queremos montar un subdominio, por ejemplo, o un dominio adicional dentro de nuestro hosting y montar de esa forma más de un sitio web, es probable que utilicemos más bases de datos, por lo cual también es un aspecto a considerar. Hoy en día también es importante y muy cómodo que los servicios de hosting cuenten con el cPanel, que es un administrador gráfico visual que nos permite administrar las opciones del hosting de forma mucho más sencilla. Entonces, todos estos elementos son importantes. Certificado SSL, que es lo que tenemos acá, también es bastante importante al momento de contratar un hosting. El certificado SSL es una capa de seguridad, Security Socket Layer, en que nosotros integramos a nuestro sitio web un nivel de seguridad adicional para poder encriptar los datos de los usuarios, por lo cual también es bastante importante que el hosting que nosotros vamos a contratar pueda incluir un certificado SSL gratuito. Los certificados SSL gratuitos son bastante básicos, son autofirmados. Vamos a entrar más en detalle en un próximo video sobre certificado de seguridad, pero es un nivel de seguridad básico que nos puede ayudar con el posicionamiento de nuestro sitio, por lo cual sí es algo que nosotros podemos aprovechar, ¿ok? Si que tenemos un proyecto más grande, más importante, podríamos considerar la contratación de un certificado de seguridad un poquito más profesional, un poquito más acabado. Pero en este caso, para proyectos iniciales, funciona muy bien el certificado de seguridad gratuito que ofrecen algunos proveedores de hosting, ¿ok? Entonces, acá tenemos distintas opciones. Yo les recomiendo partir con un hosting básico, si es que su proyecto está recién empezando. Ya para proyectos más grandes existen servidores privados, servidores VPS. Cuando se trabaja con una agencia con varios clientes o un diseñador, un desarrollador tiene varios clientes, puede contratar un reseller, que son espacios de almacenamiento más grandes que se pueden ir dividiendo. Entonces, el servicio de hosting tiene muchas opciones, pero para empezar, uno de estos planes iniciales está bastante bien. Acá tenemos 4 planes distintos, tienen un valor mensual de, por ejemplo, 3.500 pesos más IVA, que es un valor bastante accesible, son aproximadamente unos $5, más IVA mensual.
Y acá vemos las opciones de esos mismos planes, pero pagados en 12 meses, es decir, pagados en un año. Y son valores, como les digo, bastante accesibles. ¿Ok? Entonces, para realizar la contratación de uno de ellos, simplemente presionamos acá. Vamos a hacer el ejemplo con esta página, ¿cierto? Entonces presionamos contratar y vamos a tener que completar, al igual que lo hicimos la vez anterior en Nick, algunos datos para poder realizar esta contratación. Nos confirma cuál es el plan que nosotros queremos contratar, ¿cierto? Y acá nos dice los valores, si es que lo vamos a pagar al mes, en 6 meses, en un año, en 2 años, etc. Esto obviamente va a depender de cada hosting, ¿ok? Como cada empresa es distinta, ellos tienen su proceso de contratación distinto, pero normalmente se repiten varios pasos, ¿ok? Así que puede ser un proceso bastante estándar. Acá nos piden verificar si es que tenemos nuestro propio dominio o si es que queremos registrar un nuevo dominio. Acá ellos nos permiten registrar un dominio .cl o .com, etc. Yo no les recomiendo registrar un dominio por acá porque es un dominio que normalmente suele ser más caro. Si bien todos los nombres de dominio.cl tienen el mismo valor, al registrarlo por terceros, como por ejemplo esta página, suelen ser más caros y no tenemos el control total del dominio. Entonces, no les recomiendo para nada registrar un nombre de dominio.cl, al menos desde acá. Entonces vamos a decirles que ya tenemos nuestro nombre de dominio.cl, ¿cierto? Eso lo utilizan para configurar los accesos que nos van a entregar. Después de eso tenemos el certificado SSL que ya veíamos, ¿cierto? Acá tenemos la opción del certificado SSL gratuito, que es un certificado básico, como les decía, autofirmado. Y luego tenemos certificados que son más profesionales, que son mucho mejores en cuanto a niveles de seguridad. Pero que tienen un valor, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, el Essential SSL, que tiene un valor de 17.100 pesos por un año. Y acá tenemos el mismo, pero Wildcard, que tiene un valor de 90.000 pesos por un año. ¿Ok? Son distintas formas de cifrado y estos certificados de pago, si ustedes se fijan, tienen garantías. Entonces, va a depender del proyecto que nosotros estemos trabajando, qué tipo de certificado vamos a utilizar. En este caso, yo les recomiendo partir con el certificado gratuito, que va a funcionar bastante bien para el funcionamiento en general del sitio y para el posicionamiento, que es muy importante. Ok, entonces ahora vamos a completar estos datos muy rápidamente, ¿cierto? No es necesario entrar en mucho detalle acá. Hay algunos datos que son obligatorios. Acá nos dice cuáles son los campos obligatorios. Algunos que no, por ejemplo, como llegó a Nick, ¿cierto? Esto lo utilizan ellos para temas internos. Entonces, importante completar todos aquellos datos que sean obligatorios. Y acá tenemos el resumen, ¿cierto? De lo que estamos contratando, el plan que estamos contratando, el espacio de almacenamiento, cuentas de correo electrónico que podemos crear, la transferencia, base de datos, etcétera, etcétera. Así que tenemos algún código promocional, nunca está de más. Y finalmente podemos confirmar el pedido. Perdón, acá tenemos las formas de pago. Así que vamos a pagar con WebPay Plus, Kipu, PayPal, etc. Y el documento que vamos a recibir nuevamente es factura o boleta. En el caso de solicitar factura, vamos a completar los datos de facturación, razón social, RUT, dirección, etc. para que nos envíen la boleta a nuestro correo electrónico, la factura, perdón, a nuestro correo electrónico. Habiendo entonces realizado la contratación del hosting, de nuestra cuenta de hosting, nos van a llegar a nuestro correo electrónico algunos emails en donde nos van a indicar sobre los accesos y sobre los datos que nosotros vamos a utilizar para configurar nuestro hosting con nuestro dominio. Si ustedes se fijan acá, estoy yo en mi correo electrónico y tengo acá algunos datos de la cuenta que hemos contratado, en este caso en inc.cl, que es el proveedor de hosting. El primer correo electrónico que tengo es el registro y orden de servicio. Después de eso tengo un cupón de pago, que es el cupón que ellos envían para que yo pueda realizar el pago. Y finalmente tengo el acceso a la cuenta de hosting, que es el cPanel. ¿Ok? Si ingresamos a este último correo, el que dice accesos a su cuenta de hosting, vamos a ver que acá tenemos todos los datos que nosotros necesitamos para poder ingresar a nuestro cPanel y también
configurar nuestro hosting con nuestro dominio. Los primeros datos que vemos son los datos de su cuenta de hosting, en donde tenemos el dominio que hemos elegido, el dominio que ya tenemos contratado, ¿cierto? El usuario, la contraseña y el tipo de plan que contratamos. Estos datos no van a ser útiles porque yo no terminé el proceso de pago, así que no se esfuercen en utilizar esos datos. Después de eso tenemos los datos que nosotros vamos a utilizar para la configuración de los DNS en NIC, tal como dice acá, ¿cierto? Y acá tenemos las direcciones DNS, que si ustedes se fijan son 4 direcciones, cada una con una dirección IP. Después de eso tenemos los datos a la cuenta de hosting, a la cuenta de FTP, de File Transfer Protocol, que son programas que nos permiten cargar archivos y descargar también archivos desde un computador, desde un ordenador hacia un servidor. Son programas de transferencia de archivos. Y cPanel, que es nuestro administrador web. Desde cPanel nosotros vamos a administrar nuestro hosting. Después de eso tenemos datos adicionales que nos provee INC, nuestro proveedor de correo, ¿cierto? Acá tenemos algunos datos para los servidores IMAP y SMTP que vamos a utilizar en un futuro. Pero lo que me importa ahora es que veamos estas direcciones y que las configuremos en nuestro dominio. Vamos a entrar a nic.cl esta vez. Vamos a ingresar a nuestra cuenta nuevamente, a la cuenta que ustedes acaban de crear. Vamos a entrar a la configuración del dominio. Yo voy a ingresar a un dominio cualquiera en este caso. Y acá, si ustedes se fijan, tenemos la pestaña de servidores de nombre, DNS, en donde tenemos un cuadrito normalmente. Cuando ustedes recién lo configuran, tienen un rectángulo, un campo acá para completar. Y es donde van a ingresar esta dirección, la que dice nombre, que en este caso, en este ejemplo, es ns01.inc.cl. Van a copiar esta dirección y la van a pegar dentro de este primer campo, ¿ok? Para agregar las direcciones siguientes, presionan acá donde dice agregar servidor de nombre y se va a añadir un nuevo campo. Y la idea es que utilicemos las 4. Normalmente utilizando las primeras 2 direcciones ya es suficiente, pero podemos utilizar las 4 por temas de seguridad y configurar en este caso las 4 direcciones. ¿Ok? En algunos casos, dependiendo del proveedor de hosting, se nos solicita dentro de NIC que utilicemos también las direcciones IP, que son las direcciones que vemos acá abajo de cada una de estas direcciones DNS. Pero normalmente suele no ser necesario, ¿ok? Y teniendo ya estas 4 direcciones, en algunos casos pueden ser solamente 2 direcciones, en algunos casos pueden ser 4. Lo importante es que utilicen los datos que les llegan de su proveedor de hosting, ¿ok? Si utilizan este hosting, les van a llegar estos datos. Siempre llegan los mismos datos, ¿ok? Si no, les van a llegar otro tipo de datos que tienen que configurar acá. Con eso, vamos a presionar el botón que dice actualizar datos de dominio. Y cuando se actualicen los datos de dominio, va a comenzar a refrescar la información del hosting con el dominio y se va a demorar algunos minutos. Se puede tardar incluso un par de horas en sincronizarse la información y en que nosotros podamos acceder a nuestro dominio directamente desde el navegador, ¿ok? Cuando ya actualicemos los datos acá, vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a tratar de ingresar a nuestro sitio web, dominioejemplo.cl. Normalmente no se actualiza de forma inmediata, como les digo, se puede demorar. En algunos casos me ha tocado que se demora 15, 20 minutos. En otros casos me ha tocado que se demora un par de horas, inclusive en actualizarse la información para que ya podamos acceder a nuestro dominio. Y cuando ya podamos acceder, normalmente acá nos va a mostrar la página o una página de bienvenida de nuestro hosting. De esa forma, entonces, nosotros terminaríamos el proceso de contratación de dominio, contratación de un servicio de hosting y la configuración de los DNS dentro del dominio para que nosotros podamos acceder a nuestro servicio completo, ¿ok? Desde aquí en más, entonces, lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro cPanel cuando ya tengamos el dominio activo
y vamos a comenzar a instalar WordPress para poder montar nuestro primer sitio web. ¿Ok? Gracias por ver este video, espero que les haya servido hasta acá. En los próximos videos vamos a ver cómo continuamos, ¿cierto?, con la activación de todos nuestros servicios para poder comenzar con nuestro sitio web. Nos vemos, hasta luego.